Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el padre Juan José Chávez Ramírez y bienvenidos a otra reflexión más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la compasión y sobre todo vamos a tomar la parábola del buen samaritano. Yo quisiera empezar recordándoles esta cita bíblica maravillosa que me encanta y que dice, segunda de Timoteo 1:2. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Este es mi deseo para ti el día de hoy, en esta mañana. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar leyendo precisamente esta parábola del buen samaritano. ¿Dónde la encontramos? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versos del 29 en adelante. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. ¿Qué te parece? Una parábola que desde mi punto de vista es genial. Se dice que la compasión es la capacidad que puede tener el ser humano. Digo puede porque hay que cultivarla. La capacidad que puede tener el ser humano para experimentar el dolor ajeno y no ser ajeno al ser humano que está sufriendo. Fíjate esto que parece un juego de palabras, pero que es muy interesante. Cuando nosotros vemos a una persona que está sufriendo, la compasión significa que tú parece que padeces junto con él. Compasión, padecer junto con, no ser indiferente ante el dolor ajeno. Esa es la compasión. Y bueno, de entrada, el Hijo de Dios no es indiferente ante el sufrimiento humano, no es indiferente ante cómo está la humanidad. Dios mismo no es indiferente. Se compadece de nosotros. Hay una palabra que es maravillosa para esto, es la palabra misericordia. La palabra misericordia significa como un estremecimiento de las entrañas. Misericordia. Todas las palabras que llevan cordis del griego, ¿verdad? Bueno, va enlazado ahí con el latín y el griego, esas 2 raíces. Cordis, corazón, en griego cardia. Bueno, muy bien. Quiere decir que misericordia es como un estremecimiento del corazón. Dios mismo se estremece, se le mueve el corazón ante el sufrimiento humano. Y quiere decir pues que compasión significa aprender, es un aprendizaje, aprender. Y quiero contarte una historia
para entender mejor por qué lo digo que es un aprendizaje. La primera historia, bueno, son dos historias. La primera historia es de Joseph Stalin. Bueno, nació en 1878, hijo de un zapatero, el cual era alcohólico. Pronto se ganó el apodo de loco. Al llegar a su casa golpeaba a su esposa y a su único hijo, que en ese entonces se llamaba Losif Vissarionovich, que era el nombre de pila de José Stalin. Estas inmerecidas palizas despiadadas hicieron al niño tan duro y tan falto de corazón como su padre. Así, José Stalin, después se puso ese nombre o ese apellido de Stalin, significa hierro. Como un hombre duro, hombre de hierro, se refugió en su interior construyendo una fortaleza a base de piedras. Se autoexilió, duro, frío, calculador, y no manifestaba sus sentimientos. Pocas veces comunicaba sus verdaderos pensamientos. ¿Te imaginas vivir así? Al llegar al poder en Rusia, estableció una política de represión para hacer imponer un régimen totalitario, lo cual mereció el nombre de época del terror, por las constantes purgas que hizo al capturar a los inconformes en la década de 1930. Date cuenta que para entonces pues ya tendría alrededor de unos 52 años. No asistió al funeral de su propia madre. A su primer hijo lo dejó morir en manos de los nazis, pudiendo rescatarlo. El apodo de Stalin significa hombre de hierro. Se estima que el número de víctimas, sumando las que él provocó mediante la represión, es de 8 millones. Pero si suman las que provocó indirectamente por la hambruna, 25 millones. ¿Qué hay en el corazón de Stalin que quiere gobernar con hierro? Los mismos compañeros de su partido lo abandonaron en su muerte. Morir con la certeza de no ser amado y de no amar. Su padre le sembró en su infantil corazón tanta rabia que no le bastaba con matar a millones para saciar su herida. ¡Ay, qué tristeza! Esta es una historia real. Sí, la compasión es algo que poco a poco se va cultivando. Pero es importante que nosotros pensemos que desde nuestra fe, y viendo ahorita pues la parábola del buen samaritano, fíjense ustedes cómo describe Jesús la situación. Y bueno, hemos de ver que el mismo Jesús es el buen samaritano. Vamos a ver. Bueno, un hombre que acaba de ser robado y queda en la peor de las circunstancias, allá en el cerro, en medio camino, herido, medio muerto, digno de compasión. ¿Qué harías tú si pasaras ahí? ¿Te conmueve? Bueno, habrá que entender un poco las circunstancias también de aquellos entonces. Los sacerdotes de aquel entonces sabían que al tocar la sangre ya no podían participar del culto. Era una idea pues que tenían. Entonces, ¿cómo ayudarle? ¿Qué es lo que hace? El sacerdote se ve en la disyuntiva, o le ayudo o voy allá a celebrar el culto que me toca. Y bueno, eso es lo que muchas veces Jesús echa en cara, un culto vacío. No está bien alguien que dice ser muy religioso, pero no se compadece de su prójimo.
Y lo mismo el levita, que era algo así como el sacristán, pues. En cambio, Jesús luego pone a alguien que no es así como el ejemplo de creyente, pero sí es el ejemplo de compasión. Como para resaltar que lo más importante, o que a dónde te debe llevar tu religión, a ser compasivo, mi hermano. Eso es lo que ejemplificó Jesucristo en su propia vida. Tener compasión. Veamos entonces cómo el samaritano, ¿verdad? Un samaritano va pasando por ahí y también se da cuenta de la situación. ¿Qué hace? Y Jesús lo describe con una serie de verbos como para recalcar y dar a entender que esto de la compasión son verbos, son acciones concretas que estamos llamados a hacer en favor del hermano que sufre. Lo vio. Número 1, no se hizo de la vista gorda, lo vio. Luego dice, se acercó. Acercarse. Es importante que no te sientas alejado, que no te alejes tú mismo. Acércate al hermano que sufre. Luego, se compadeció. Ahí viene un movimiento interno al darse cuenta de aquella realidad. Tal vez al principio lo ve, es curiosidad, a ver, voy a ver qué le pasa a este hermano. Se acerca y entonces se compadece. Le duele aquella situación. Quisiera que tú por un momento te imaginaras, ¿has visto alguna vez a una persona que está en una grave necesidad? ¿Te ha tocado, no sé, ver alguna vez algún accidente? Me acuerdo en mi historia como sacerdote, varias ocasiones estar muy cerca de ese tipo de sufrimientos dolorosos, imprevistos, como son los accidentes. Y caray, cómo duele de verdad. En 2 ocasiones me tocó ver precisamente, estar enfrente del accidente. Recuerdo en una ocasión cerca del periférico aquí en Guadalajara, y estaba yo esperando en mi vehículo. Entonces veo cómo a la hora de que pasa un carro Volkswagen, que por cierto le tocaba pues a él, llega otro vehículo que no se paró ante la señal del semáforo, sigue y hay un choque ahí. Sale volando una de las personas. Inmediatamente me hice a un lado para auxiliar con los santos óleos. La policía curiosamente estaba ahí. Llegan otras personas y veo que alguien pone una sábana encima de uno de los cuerpos que quedó tirado ahí. ¿Cómo se siente eso? ¡Ay! Caray, ver cómo una persona está con ese dolor, con ese sufrimiento, y tal vez, no sé, lo puso porque lo consideró alguien que ya falleció. Rápidamente me acerqué. Incluso es difícil recordar qué hace uno en ese momento y ni me acuerdo siquiera si puse bien el sacramento o no. Esto es lo que pasa, te conmueve profundamente. Jesús pone una situación así para que tú notes de golpe el sufrimiento humano, injusto si tú quieres en este caso. No seas indiferente, es lo que te está diciendo Jesús. ¿Cómo vas a pasar de largo y vas a dejar a alguien ahí? Te toca hacer algo. Compasión. Deja que se mueva tu corazón, deja de verdad que surja la misericordia, la compasión. Cuando ves a una persona que está sufriendo, no puedes ser indiferente. Aquel samaritano tuvo compasión. Ve a aquel hombre ahí sufriendo, se bajó. Esta ya es una acción
en cierta manera Jesús dice es como ponerse a nivel. No te pongas así como querer ayudar a los pobres acá desde la lejanía, desde no me junto con la chusma. Bájate, ponte al nivel, acércate. Bueno, se bajó y con los elementos que él tiene en ese momento. En aquellos entonces se acostumbraba llevar aceite con algunas hierbas que eran consideradas curativas. Bueno, saca ese aceite curativo para ponerlo en la herida. Pone un poco de vino, que en aquel entonces era una especie de un antiséptico muy rudimentario, pues. Le pone vino, le pone aceite, le pone una venda. ¿Qué heridas tiene la humanidad? ¿Qué heridas ves a tu alrededor? ¿No ves heridas? ¿No te das cuenta de las heridas? Me acuerdo en una ocasión un amigo que me contaba que él, una vez que empezó a trabajar, llega a su casa bien contento con su hermana y le dice, ay, ¿sabes qué, hermana? Voy a comprarme un carrito. Y la hermana le dice, ¿cómo que te vas a comprar un carro? Sí, es que mis primeros sueldos estuve ahorrando y mira, ya son 6 meses y voy a comprar un carrito. Y la hermana le dice, ¿no te has dado cuenta de que nuestro padre tiene aproximadamente unos 2 años con un dolor de muelas y no ha podido irse a curar porque sigue pagando la colegiatura de sus hijos? ¿Y tú te vas a comprar un carro descarado? Le dijo la hermana. Y entonces él cae en la cuenta y, caray. Y dice que él me comentaba y me decía, ¿cómo no me di cuenta? Yo no sabía que mi padre estaba así, pero ahora digo, ¿por qué no me di cuenta? ¿Qué acaso nunca le pregunté, papá, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta tú de las heridas de la humanidad, de las heridas de tu gente, de tu familia? ¿Les has preguntado en serio cómo están? Bueno, este hombre nota las heridas, las venda, las cura con lo que tiene y luego viene un acto supremo de compasión. Le deja su lugar a ese herido, lo sube a su cabalgadura. Ya ahí Jesús no explica si también él se subió con él porque estaba tan moribundo que necesitaba quien lo agarrara, o simplemente, oye, tú súbete, te dejo mi lugar, yo me voy a ir caminando, arreando el caballo, lo voy jalando. Pero es dejarle el lugar, cederle el lugar. Esta compasión debiera llevarnos en nuestra vida ordinaria. ¿Sabes ceder el lugar? ¿O cómo te pones cuando te quitan tu lugar? La mayoría de la gente anda queriendo así. Lo voy a poner en su lugar. Oye, ¿sabes qué? Lo que necesitas no es ponerlo en su lugar, es ponerte en su lugar o dejarle tu lugar para que él se ponga en tu lugar de privilegio, para que él aproveche las cosas que tú tienes. ¿Cedes el lugar en la fila? ¿Cedes el lugar en el tráfico? ¿Cedes el lugar? ¿Cedes la oportunidad? ¿O cuántas veces la gente quita la oportunidad, arrebata, atropella? Pienso ahorita en una humanidad que le hace falta compasión cuando veo tantas manifestaciones que van desde el no considerar los derechos de los demás. Para mí es un golpe, es un choque fuerte en mi interior. No comprendo completamente qué pasa cuando la gente va a pedir que se le respeten sus derechos, cuando lo hace de una manera que no respeta los derechos ni siquiera de la gente que nada tiene que ver con quien le faltó
al respeto en sus derechos en un principio. Entonces van a agredir a otras personas que nada tienen que ver. Manifestaciones de estas hay muchísimas en todo el mundo. La gente se aprovecha a veces para sacar su coraje, para sacar su rabia. Pequeños Stalin que van así, no han cultivado la compasión, llevan una rabia que no sé por qué, no han curado, no han sanado y la descargan. ¿Sobre quién? Sobre personas inocentes. Bueno, ceder el derecho. Lo sube y entonces lo lleva hasta donde lo pueden cuidar. Él no tiene, bueno, al llegar ahí, tal vez pasa alguna noche y luego dice, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Él saca 2 denarios para pagar. 2 denarios, que era una buena cantidad de dinero. Saca 2 denarios para pagar y si algo gastas de más, lo pagaré a mi regreso. Fíjate entonces todas las acciones que hace. Lo ve, se acerca, tiene compasión, se baja, lo cura, lo sube a su cabalgadura, lo lleva hasta un refugio, cuida de él esa noche, paga los gastos y promete pagar lo que se gaste de más. Todo eso en favor de ¿quién? Un desconocido, pero que finalmente es alguien que está sufriendo. ¿Tú harías lo mismo? Jesús hace esta pregunta, ¿cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo? Ante la pregunta, ¿verdad?, de un doctor de la ley, ¿cuál es mi prójimo? Es que el contexto era que le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de lo central de la Biblia. ¿Qué es lo más importante de la Biblia? De los mandamientos, de que hay que entender, amar a Dios, a ti y al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Especialmente el que sufre. Amar a tu prójimo, compasión. La otra historia es de la Madre Teresa. ¿Quién es la Madre Teresa? Bueno, en los inicios de su conversión, ella ya siendo religiosa, se cuenta esa anécdota cuando vio a un anciano maloliente en los andenes del tren. Bueno, ella siendo ya religiosa, era maestra de un colegio nice, y entonces andando en Calcuta en los trenes, ve ahí a ese anciano maloliente que le dice, tengo sed, agua, tengo sed. Y entonces la Madre Teresa así como de que, ay, fuchi, saca una moneda y pretende dársela, pero así sin que me toques y se la avienta, y cuando quiere recogerla aquel anciano, se va por un hoyo, la moneda no llega a sus manos, ella tiene que subirse al tren y se queda como con esa última imagen. Mi acción para nada sirvió. Y de ahí para adelante está como soñando a ese anciano que le dice agua, que le dice tengo sed. Y recuerda entonces a Jesús en la cruz, tengo sed. Y esto hace que ella se empiece a cuestionar de su forma de vida, de cómo está. A sus más de 40 años, hace un cambio importante en su vida y empieza entonces un día, tiene que hacer algo. Va por la calle y entonces observa, está ahí un pordiosero tirado. En esta ocasión no está pidiendo limosna, está tirado. Caray, ¿estará vivo? Se acerca entonces ella y ve cómo la gente le saca la vuelta o lo brinca, pero nadie, montón de gente pasando por ahí como si fuera un bulto. Entonces ella se acerca
y ve que es alguien que necesita, entonces busca rápidamente quién le puede ayudar, ¿no? Nadie quiere. Para un carro, no quiere. Enfrente hay una construcción, pide prestada una carretilla que fue su primera ambulancia. Con ayuda del albañil, sube aquel pordiosero en la carretilla y ahí van hasta un hospital donde le piden la cartilla o no sé qué documento para, a ver, ¿está inscrito en el seguro? En otro hospital, hasta el tercer hospital logran atenderlo. Y bueno, ahí empieza una historia de compasión, de conversión. Y ella, a partir de ahí, entenderá que Dios le invita a ser compasiva con el hermano que sufre, con el enfermo. ¿Y cuántas personas más se sienten inspiradas por el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta? De manera que incluso, fíjate que algo que se ha descubierto es el efecto Madre Teresa. En Estados Unidos hicieron un estudio donde invitaron a diferentes personas, oigan, ¿les gustaría presenciar una película? Es gratis. Nada más les invitamos, vamos a hacer un experimento. Muy bien, llegan varias personas y al inicio, al entrar, se les toma una muestra de saliva, porque ahí está se puede sacar, digámoslo así, se tiene un parámetro de cómo andan los anticuerpos en esa persona. Van pasando, muy bien, muestra de saliva al inicio de la película. A la salida de la película, otra vez la muestra de saliva. Y es que vieron una película de la Madre Teresa de Calcuta y esto es lo impresionante, que cuando nosotros presenciamos, incluso aunque sea a través de la televisión, cómo alguien se compadece, tiene un efecto en nosotros, nos inspira, es decir, nos dan ganas de hacer lo mismo, de salir con una decisión de ahí de ayudar a las personas. Por eso es inspiradora la vida de Cristo, por eso hay que ver la vida de Cristo, porque te inspira para tener compasión. Bueno, ese experimento no termina ahí. Hicieron precisamente algo contrario como para ver la diferencia. Y entonces invitaron a más personas. Oigan, ¿quieren pasar a ver una película? Muy bien, muestra de saliva, pero en este caso les presentan una historia de guerra, de abusos, de humillaciones, de gente que es matada en las guerras. ¿Y qué es lo que pasa? En ese caso las defensas disminuyen. Que también ver lo malo nos afecta. Ver gente sufriendo nos duele y de esa manera, como no hay nadie que ayude, como que hay una cierta desesperanza y eso baja los niveles de anticuerpos. Qué curioso. Fíjate cómo entonces, cuando alguien tiene compasión, no solamente hace algo bueno por la otra persona, sino que además la otra persona se siente bien, no solamente por ser ayudada, sino por ser tomada en cuenta. Pero además, si hay una tercera persona observando, también esa se siente afectada, se siente inspirada. Hay una película que se llama Cadena de Milagros, que precisamente trata de retratar esta situación. Un niño que empieza queriendo hacer algo bueno por los demás, gratis, para que alguien más lo vea y a su vez haga lo mismo, y otro, y así se hace una cadena de favores. Yo te ayudo a ti, pero tú vas a ayudar a otra persona y esa a otra, y de esa manera, cadena de favores, te la recomiendo. Siéntete entonces inspirado con la vida de Jesús, con la vida de la Madre Teresa, con esta parábola, compasión. No vayas por la vida siendo indiferente. Esto nos invita pues a considerar cómo está la otra persona, qué tiene en su corazón, qué hay en su vida, cómo podemos ayudarle. Compasión. ¿Te das cuenta de alguien en tu vida? ¿Alguien que conoces
que tiene algún dolor? No seas indiferente. Detente por un momento. Y deja que eso te duela también. Compadécete. Deja que se mueva tu corazón. Inspírate también tú a ejemplo de otras personas. Y fíjate cómo en tu interior surge el deseo de ayudar. Esa es tu verdadera humanidad. De verdad que el ser humano está llamado a esto. Se vuelve más humano, se humaniza en la medida en que tiene compasión. Se deshumaniza en la medida en que no tiene compasión del prójimo, que no le importa su sufrimiento, en la medida en que es vengativo, en la medida en que destruye, se deshumaniza. No solamente veo pues esas personas que van a reclamar faltando a los derechos de los demás, sino que sé que ellos mismos se hicieron más malos, se deshumanizaron. Con esa acción se deshumanizan. Con acciones de compasión te humanizas. Medita por un momento ahora. Imagínate ahora a la persona que más amas pasando una grave necesidad. Tus hijos, tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, tu novia, tus amigos. Imagínate pasando ellos una grave necesidad. ¿Harías algo? ¿Estás dispuesto a hacer algo? Imaginar esto te llena de compasión. Hay sentimientos que van brotando en ti y que dicen, yo estaré dispuesto a ayudar a mi gente. ¿Y cuántas personas, qué sé yo, conozco gente que ha dado un riñón, por ejemplo, a personas enfermas, a personas que aman? Recientemente he sabido, acá le decimos el padre Bochas, el padre Barbosa, que supo de otro sacerdote enfermo de insuficiencia renal y le regaló un riñón. Supe del padre Jerry en Chicago, que en una ocasión una persona le habló por teléfono allá a la parroquia, oiga, ¿sabe qué? Pues fíjese que estoy tirado aquí en la cama, necesito ayuda, venga, póngame los santos óleos, ya voy a morir. Él fue, lo auxilió, oye, ¿qué tienes? Y comentando con él, insuficiencia renal, nadie me dona un riñón. Y el padre Jerry le dijo, yo te voy a donar un riñón. Increíble. ¿Has sabido tú de gente así? Allí en Ochistlán me acuerdo de una persona, Sandra, que donó un riñón para una tía. Y yo creo que cuando tú ves esto te inspira. No puedes ser indiferente ya. Estás invitado a esto. Llénate de sentimientos de compasión. Estar dispuesto a ayudar a la gente. Y por lo tanto, cuando ves a alguien sufrir, te conmueve. Vamos a terminar haciendo una oración. Una oración que dice, despiértame, Señor. Despiértame, Señor. No me dejes seguir durmiendo la vida. Sácame de esta somnolencia que me arrastra, que me hace vivir la vida de forma rutinaria, que me impulsa a correr sin freno y sin sentido, que me hace no ver a los que llevo al lado y me deja insatisfecho cada tarde al terminar el día. Despiértame, Señor. Quisiera terminar de dormitar la vida, de pasar por la historia sin hacerme responsable de ella, de vivir un día tras otro privándome de una existencia plena, de seguir tirando
sin recoger el regalo que me trae cada día, de pasar el tiempo sin llenarlo de fiesta, de gastar los minutos sin amar suficiente. Despiértame, Señor, de la mediocridad somnífera, esa que hemos convertido en el vestido más común y cómodo. No me permitas seguir tachando días sin llenarlos de encuentros. No me dejes estar con la gente sin amarla. No consientas que haga cosas sin llenarlas de amor y de sentido. No permitas que me instale en la anestésica comodidad general. Despiértame, Señor. Manténme en vela, que tu gente ha de ser gente despierta, porque tú traes salvación a mi vida. Vienes a anunciarme a mi familia, a dar un vuelco a mi manera de trabajar, a impulsar mi forma justa y solidaria de estar en el mundo. Despiértame, Señor, aunque los demás no me noten dormido. Espabilame para encontrar la salvación que se acerca. Ábreme los ojos al hermano y los oídos a su necesidad, para saber poner mis manos y mis pies a su disposición, para facilitarle el camino de la vida, para caminar, crecer, avanzar y así salvarnos juntos. Despiértame, Señor. Sáname de cualquier desesperanza. Que no vacile mi corazón con lamentos o desencantos. Que no me adormezcan las prisas, las dificultades ni los miedos. Que no me deje arrastrar por tinieblas, sino que busque siempre tu luz. Que ponga en sintonía mi vida con tu vida y así tú y yo, en armonía, gozaremos de la abundancia y plenitud. Y aunque yo me adormezca, despiértame, Señor. Esta es una oración de Mari Pazzi. Yo te dije que Jesús es el buen samaritano. Él nos vio, se acercó, se compadeció, bajó de su cabalgadura. Dice San Pablo, se hizo nada, se acercó pues tanto a nosotros, se compadeció y curó nuestras heridas con aceite y vino. Hay aquí en el aceite los sacramentos del bautismo, confirmación, unción sacerdotal. El vino que te recuerda la Eucaristía, su sangre, nos cura con su sangre, con su amor. Su sangre es vida y amor. Eso representa. Por eso hacemos hincapié en su sangre. Luego, una vez que nos cura, nos sube, nos da la dignidad de hijos de Dios y nos lleva a un lugar donde Él mismo nos está cuidando, donde nos pueden cuidar, como es la misma iglesia, y donde Él da esos 2 denarios que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, su palabra, y promete pagar todo a su regreso. Él va a regresar. Compasión, compasión que humaniza, compasión, llénate de compasión. Te doy la bendición y que tu corazón esté lleno así de compasión. Medita en eso. Medita en la compasión. Date momentos para estar así. A ver, yo ayudaría a mi gente. Y eso te llena pues acá de sentimientos y a su momento vas a ponerlos en acción. Si ya en este momento te está inspirando Dios para que hagas algo, ánimo, adelante. Y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te llene de su paz y te dé su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdas la cita que te dije al principio? Segunda de Timoteo 1:2. Te deseo la gracia, la misericordia
y la paz que proceden de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Te invito a compartir este mensaje. Hay mensajes que dan vida y que es necesario compartirlo. Llévalo a alguien más. Ten compasión de esas personas. Llévales este mensaje de salvación. Está a tu alcance. Comparte. Si ya te suscribiste a este canal, muy bien. Si no, te invito a que lo hagas. Dale también ahí a la campanita para que te esté recordando cuándo va a haber un video nuevo aquí en Reflexiones de FJC. Que tengas un día maravilloso. Dios te bendiga. Amén.